Buenas noches, compatriotas. En este momento me dirijo con un mensaje como ciudadano colombiano que soy, que hago parte de este país de Colombia, nacido en Cali. Hace 65 años nací en esta ciudad, por la gracia de Dios. Y como colombiano he visto pasar gobierno tras gobierno en este país. Y hoy veo como un expresidente que pasó por el gobierno de Colombia hoy es perseguido. Hoy tiene a raíz de muchos enemigos solo porque gobernó a Colombia. Y a la postre debemos dejar tanta empatía, tanto odio, tanto rencor, tanta rabia. Estamos pasando por un momento difícil como fue el lunes 10 con ese terremoto en Colombia. Hay muchas familias que quedaron en la inopia, quedaron sin nada. Hay muchas familias que el terremoto los golpeó de tal manera, de tal magnitud, que hoy están en la intemperie, durmiendo en las calles. Y lo único que debemos hacer nosotros es unirnos en oración, unirnos en colaboración para estas familias, para estas personas que quedaron sin nada, y aún más con esas familias que perdieron sus seres queridos. Pero lamentablemente vemos a un pueblo colombiano que hace rato que ya pasaron las elecciones de este año 2026 y siguen con ese odio, siguen con esa persecución, siguen con esa rabia en contra del expresidente Gustavo Petro. Como le digo, he visto pasar miles y miles y muchos presidentes y muchos gobiernos por este país. Y en mis 65 años que llevo, es el único gobierno que yo he visto que ha hecho algo por el pueblo. No soy derechista ni soy izquierdista. Simplemente soy un ciudadano más de Colombia que veo las cosas. Y solo por el hecho de que el expresidente Gustavo Petro gobernó y hizo lo que hizo con el pueblo, hoy lo persiguen muchas personas, enemigos, calumniándolo de una manera impresionante, señalándolo de drogadicto, señalándolo de narcotraficante, de borracho, de guerrillero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener ese odio? ¿Hasta cuándo vamos a tener ese rencor en contra de una persona simplemente porque gobernó una nación? Hoy hay una pelea pero grande porque este expresidente Gustavo Petro pidió permiso. Como todo expresidente que da al gobierno de Colombia tiene derecho a pedir ese permiso, como lo decía el doctor Álvaro Uribe Vélez en un video, que a todo expresidente le han concedido el derecho, después de que termina su gobierno, de ese permiso de salir del país por un año. Y eso fue lo que hizo el expresidente Gustavo Petro. De una manera honorable y respetuosa, pidió el permiso al Senado. Y el Senado analizaron de una manera y la otra manera y le dieron el permiso porque es un derecho constitucional, es un derecho que en la Constitución está. Pero ¿cuál problema se ha formado? De aquella oposición que no quería que él saliera del país, y lo único que dicen es que se va a volar. Si fuera para volarse,
el expresidente Gustavo Petro calladito hubiera salido, de alguna otra manera o alguna forma hubiera salido por donde fuere y se hubiera ido. Pero ahí lo vemos parado, como una persona honorable que siempre ha sido pidiendo el permiso, haciendo las cosas como se deben hacer. Y como le digo, ahí tenemos senadores que con rabia, con odio, se enojaron que porque el Senado le dio el permiso al expresidente Gustavo Petro a salir del país. Que no, que ese hombre tiene que responderlo todos los daños que hizo en Colombia. Y yo lo único que he visto con mis ojos y con mi conciencia, que lo único que hizo fue algo bueno en favor del país, en favor del pueblo. Cosas que otro expresidente no haya hecho. ¿Está entendiendo? Y lo señalan. Lo señalan y lo tratan y lo calumnian de una manera impresionante. Pero ellos no se ven. Hay muchos senadores, no me consta, he escuchado por las redes, no me gusta juzgar, pero hay muchos senadores que a través de las redes los han señalado, que están siendo judicializados por X o Y motivo. Personas que están ocupando puestos hoy en el gobierno, que están siendo tratados por la justicia, y ahí no dicen nada, y esos son los que se levantan en contra del presidente. Y lo señalan como el peor presidente que ha pasado por esta nación en toda la historia. Lo señalan como el peor presidente del mundo. Y no me cabe en la cabeza que hoy señalen a este hombre que lo único que hizo fue servirle al país como el peor presidente de Colombia. Y yo me quedo aterrado. ¿Cómo es que un expresidente que deja una nación, que cumple su periodo de mandato en una nación, y lo señalan como el peor presidente, como el más malo, hoy en día vaya a ser el presidente de la ONU? Vaya a ser el presidente a nivel mundial de la ONU. Eso no me cabe en la cabeza. Si hubiera sido el peor presidente, ¿usted cree que lo habían elegido para ser presidente de la ONU? Cosa que no ha pasado con otros expresidentes que han salido de Colombia. Eso es un honor. ¿Y por qué lo hicieron? Porque es un hombre inteligente. Es un hombre que sabe expresarse y sabe dirigir. Ahí como lo ven. Es que para gobernar una nación hay que ser muy inteligente. Y ahí como lo ven. Entonces no me cabe en la cabeza que hoy en día estén señalando al expresidente como lo señalan. Que lo estén persiguiendo, porque eso es una persecución. Esperemos a ver qué pasa, dejen el tiempo correr. Hay otros que de pronto están señalando al gobierno entrante. Y nosotros no somos quien para señalar a nadie, ni juzgar a nadie. Sí miramos la forma de cómo habla, de cómo se expresa el presidente electo en Colombia, Abelardo de la Espriella. Sí lo vemos. Y por eso lo juzgamos. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie, dejemos que el tiempo lo dirá, los frutos, por sus frutos conoceremos a la persona. Dejemos que él gobierne a ver qué va a pasar. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta si elegimos bien o elegimos mal. ¿Está entendiendo? Pero no podemos estarnos sacando los trapos al sol, estarnos juzgando. Dejemos esa persecución que tenemos en contra del uno, en contra del otro, en contra de un partido, en contra de otro partido. Lo único que debe haber en estos momentos es solidaridad, amor. Debe haber unión. Mire lo que pasó en Colombia. Ese terremoto de tal magnitud que mire lo que sucedió. ¿Cuántos muertos, personas fallecidas hay? ¿Cuántas personas desaparecidas hay? ¿Cuántas familias hoy quedaron sin nada? Y todavía llenos de rencor, llenos de rabia, juzgando, señalando, persiguiendo a personas. Dejemos que el tiempo lo dirá.